soy abogado por la Universidad de Costa Rica e informático por la Universidad Estatal a Distancia, así que vuelvo a mi universidad y es un gusto estar compartiendo con las personas de archivística en un tema que me parece de relevancia, máxime que vamos a ver que ustedes tienen una responsabilidad que la ley les pone mucho mayor por el puesto que ocupan. Entonces, para ir preocupando un poco, tienen una condena más alta por si acaso, pero vamos a ir conversando de esos temas. Le agradezco igual a la organización la invitación y pues arrancamos para conversar. Igualmente, como para hacerlo más activo, si tienen dudas, consultas, interrumpen, preguntan, creo que se puede, no hay problema. Entonces, para ir aclarando, me parece más entretenido. Pasemos. Inicialmente, me gustaría decir que estamos en una época de un cambio de paradigma. Actualmente, la tecnología nos lleva, y por la misma normativa que se ha venido desarrollando, a que cambiemos nuestro análisis, nuestro manejo de información al mundo digital, y esto implica muchísimos retos. La normativa, por ejemplo, de protección de datos nos va a exigir respuestas en tiempos muy cortos, que realmente solo respondiendo de manera digital vamos a poder cumplir varios requisitos que nos pide la normativa y además asegurar de otras formas nuestro activo más importante, que es la información, que requiere pues que conozcamos de estos marcos de delitos informáticos, principalmente para también no meternos en enredos. Ya por ahí tocaban el tema de firma digital, que por cierto, para ampliar, solo porque me quedó ahí la espinita, bueno, yo trabajo en el MISIT también y conozco a Alex. En el ámbito privado también aplica y hay unas directrices desde el Poder Ejecutivo donde al Estado, al sector público es obligatorio recibir totalmente y al sector privado la ley establece que debe recibir también. Entonces en buena teoría todos deberían hacerlo. Cuando no han recibido documentos solo para sellarte, se puede hacer un reclamo y ya ha existido ese tipo de reclamos y han tenido que aceptar los documentos con firma digital. Entonces solo para que tengamos por ahí. Pero bueno, en este cambio de paradigma y ese manejo de información es que nos encontramos. Pasemos. ¿Cuándo comienza esta caja de Pandora en Costa Rica? Hay una fecha que casi nadie recuerda y ya está más cercano, en enero. El 26 de enero de 1993 fue la primera vez que logramos una conexión a internet. Yo he insistido en que ese día debería ser fiesta nacional y feriado, pero todavía, y casi nadie recuerda la fecha. Solo yo la publico en Facebook y digo, miren hoy, entonces ya la gente se acuerda algo ahí. 24 años llevamos, el otro año es 25 años y por cierto es historia viva que tiene Costa Rica. Todos los desarrolladores de internet del país, con el padre de internet de Costa Rica, don Guy de Teramont, que está vivo. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes porque todos piensan que el internet se creó hace tanto en Costa Rica y piensan que está muerto, no, está vivo. Y muchos de sus creadores también y todavía siguen trabajando en las universidades. Entonces tenemos 24 años. El desarrollo de internet y de esta creación pues trajo grandes cosas positivas que las vemos cada día, pero de igual forma nuevos riesgos y nuevos manejos de la información que exigen todo un reto a nuestras profesiones. ¿Cómo estamos en el país? Hay varios informes que nos dicen en qué estado nos encontramos. Pasemos eso. Un tema, y tal vez para ingresar a estos datos, el informe del Estado de la OEA y el BID sobre el estado de la ciberseguridad en la región arroja datos interesantes. El primer mito que hay que acabar en el país y que siempre ha existido y que por lo menos yo siempre pregunto, digo, ¿cómo está nuestro país en marco normativo de delitos informáticos? La mayoría dice, muy mal, no hay nada. No es cierto, más bien lo que mejor salimos calificados a nivel internacional es la normativa en delitos informáticos. Entonces, el primer punto es saber que nuestro país cuenta con un marco robusto en delitos informáticos. Tenemos otros problemas junto a este desarrollo, que tal vez de la persecución, etcétera, que podemos conversar, pero el marco normativo es bastante amplio. ¿Dónde encontramos retos? En educación. La formación en materia educativa en ciberseguridad es muy escasa, lo vemos cada día. El tema de que dicen que los niños ahora vienen con el chip y que entonces ellos saben más. Puede ser cierto que estén sabiendo más, pero no están siendo educados en ciberseguridad. Y ese es todo un reto porque los padres tienen una brecha digital. Antes a mí mis padres eran los que me decían, no hable con extraños, no hable de esto, pero en el mundo en vivo, en digital, no hallaban qué decir. Entonces, ese es todo un problema actualmente porque los niños están creciendo sin esa formación de protección en ciberseguridad. Entonces, la brecha digital, tanto en menores en educación en ciberseguridad como padres que deben aprender de este tema, está siendo todo un reto que debemos enfrentar. Políticas y estrategia.
desde el gobierno este tema tiene que irse atendiendo. Una parte que ya este año, por dicha, se ha ido mejorando es que al fin el país tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, que puede todavía mejorarse más, sí, pero al fin tenemos un inicio de un norte común de que el país enfrente los temas de ciberseguridad como un todo. Porque si algo nos ha caracterizado en esta materia es que cada institución, cada ministerio, etcétera, hasta las universidades, trabajan como una isla y no trabajamos en conjunto un reto país que es el tema ciberseguridad por si algo nos pasara. Yo siempre digo el escenario más trágico, que digo, imagínense que atacaran y borraran las bases de datos del Registro Nacional o Registro Civil y sus respaldos, y todos tengamos que ir a hacer fila con nuestra cédula y los títulos que tengamos de nuestras propiedades para volver a registrar todo en el país. Ese sería un desastre total. Y lo peor es que a algunos países les ha pasado cosas similares y ahí es donde la ciberseguridad le han puesto atención y se han preocupado más y han invertido en estos temas. Yo no quisiera que Costa Rica termine preocupándose más en estos temas por algo tan delicado como los activos de información de nuestro país. Marcos legales nos dicen si están bien, pueden estar mejor en un detalle, ya que y Costa Rica lo arregló este año. Nosotros tenemos una ley de delitos informáticos que se creó en el 2012 y se reformó iniciado 2013 por un tema, no sé si recuerdan que fue discusión, el tema de ley Mordaza sobre el tema, entonces no voy a entrar en detalle porque fue una época de discusiones muy interesantes, pero ya no viene al caso. Entonces se dio una reforma de la reforma en delitos informáticos y se estructuró el marco de delitos informáticos más actualizado. De igual forma se crearon otros marcos con la ley de protección de datos, que es un elemento fundamental en el uso de información. Tenemos la ley de firma digital, tenemos normativa en protección de menores en temas de internet, tenemos normativa para hasta los cafés internet y los centros donde haya conexiones públicas internet. Mucha de esta normativa, el problema es que no se conoce, pero se ha creado y existe. Entonces lo que falta es difundirle, que la gente conozca que pueden aprovecharla. ¿Dónde estábamos con un vacío y que este año el país ha comenzado a corregir? Existe un convenio, se llama la Convención sobre Ciberdelincuencia, la Convención de Budapest se le conoce, donde esta Convención sobre el cibercrimen une a varios países para la persecución efectiva a nivel global. ¿Qué pasa? Los delitos informáticos no se quedan solo en Costa Rica. Muchos de los hurtos o robos de información que ocurren trascienden fronteras y la persecución pues sobrepasa nuestros límites jurídicos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la persecución tradicional que se seguía en delitos informáticos implicaba procesos muy largos, mientras la tecnología iba rapidísimo, el proceso legal iba lentamente. Por darles un ejemplo, cuando se perseguía un delito que implicaba a una red social como Facebook, el proceso y solicitud normal por el procedimiento legal tradicional podía durar hasta un año. Imagínense un año en el mundo digital, ¿cuánto significa? La respuesta normal de Facebook, después de todo ese proceso, era: nosotros ya no tenemos esa información. Facebook insiste que guarda ciertos datos solo 3 meses. Yo nunca le he creído esa historia completamente, pero bueno, ellos insisten que 3 meses ciertos datos de ubicación de las personas los guardan. Y esa es la respuesta oficial de ellos, y que los otros datos ya no los tendrían. La respuesta entonces hacía que los procedimientos de persecución de delitos informáticos quedaran muchas veces en nada cuando trascendían nuestras fronteras. La Convención de Budapest permite una red 24/7 colaboración y que la información de pruebas que se requieran se mantengan en los países que son parte, y Estados Unidos es parte de la Convención de Ciberdelincuencia. Y la mayoría de los servidores de los principales de muchos de los delitos donde ocurren, hay información de pruebas en Estados Unidos, entonces es muy importante la Convención. Creo que ya para el próximo año esta calificación todavía en el marco legal va a ser mucho mejor. Cultura y sociedad, y era lo que les comentaba de la problemática que tenemos de formación a nivel social en estos temas y de brechas digitales que ocupamos entrarle y que las personas se preparen más. Muchos de los delitos informáticos se evitan con formación y educación. Esa debe ser una apuesta país para lograr disminuir los delitos que ocurren cada día. ¿Y qué ha pasado en este 2017 en materia de ciberseguridad? Uno de los puntos que el cibercrimen ha aprovechado a nivel global es el ataque a infraestructuras críticas, por ser un elemento que puede provocar desde pánico y una afectación global. Costa Rica, al día de hoy, no tenemos mapeadas nuestras infraestructuras críticas y muchas instituciones no tienen mapeadas sus infraestructuras críticas a lo interno. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes pierden X servicio, X plataforma y cuánto les afectaría?
Eso es un tema que está haciendo falta. El cibercrimen busca atacar estos puntos para hacer un daño pues mucho mayor. Ya en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se está estableciendo hacer un mapeo de las infraestructuras críticas del país para lograr pues tener claro cómo protegerlas y cómo defendernos en caso de un ataque. Pensemos la afectación a sistemas eléctricos, sistemas de agua, sistemas, los semáforos, etcétera. Hay puntos muy vulnerables que podrían dar una afectación muy grande al país. Los teléfonos, ¿cuántos tienen aquí? ¿Cuántos tiene, más bien, quién no tiene un teléfono móvil aquí? Es más fácil, todos. Ahora los teléfonos, ¿y cuántos tienen smart? Los teléfonos inteligentes. Todos, yo me imagino que todos tienen un teléfono inteligente, con conexión a internet. Lo que menos ya hace uno, yo me he estado midiendo con el uso del teléfono, que lo que menos ahora hago es llamadas tradicionales. Ya hago mensajes por WhatsApp, mensajes por otro, escribo, etcétera, todo con la plataforma de internet. Los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos hace bastante. Son más computadoras lo que andamos ahí. ¿Cuántos tenemos el correo personal y el correo institucional dentro de nuestro teléfono? ¿Cuánto perderíamos si este teléfono es robado? ¿Cuánta información sensible? ¿Cuántos tenemos un respaldo del teléfono si lo perdemos hoy? ¿Quién recordaría todos los números? Vea, hay uno. ¿Quién recordaría todos los números si se le borran todos hoy? ¿Y podría llamar a la casa? No crean, eso pasa. Ha pasado. ¿Y cuál era el número de mi casa? Ni a ese puedo recordarlo. Esa información tan valiosa que tenemos en nuestros teléfonos y que además incluye información sensible, información privada, fotografías, etcétera, el cibercrimen ha buscado aprovecharse de eso. Sabe que ahora hay una mezcla entre la información personal y la información laboral dentro de los equipos. Entonces, este es un punto de ataque que han buscado aprovechar. Y como todos leemos las condiciones de servicio de lo que instalamos, ¿verdad? Entonces, sabemos qué permisos estamos dando a las aplicaciones y demás. Obviamente, ese es un riesgo, y por cierto, los invito aunque sea a leer los permisos que les dan a las aplicaciones, porque muchas veces estas son el medio autorizado por nosotros para hurtarnos información o robarnos información, de manera que nosotros aceptamos. Siempre cuento la anécdota de una aplicación que yo tenía de una lámpara, un foquito que se encendía, lo que hacía era prender el bendito flash, y un día me llega que se quiere actualizar, y yo digo, ¿y qué querrá actualizar esto? No va a cambiar de color, ¿qué va a hacer? Entonces ya me quedo extrañado, veo la aplicación y reviso qué es lo que quiere hacer. Pedí acceso al micrófono, acceso a las carpetas, acceso a todo el teléfono. Yo dije, no, a este foco se le está pasando la mano, ya esto no es así. Decidí entonces eliminar la aplicación. Y yo dije, esta aplicación lo que quiere obviamente era tomar mi información. Pero si damos a aceptar y sin revisar, el foquito ahorita estaría repartiendo mis datos y haciendo un negocio con ellos. Entonces, pensemos de esa parte para tener pues más seguridad en nuestra información. El tema de la nube es todo un reto. Realmente es uno de los puntos que debemos pensar muy bien en temas de seguridad de la información. Transferir nuestros datos a la nube es una opción, sí, pero debemos proteger nuestros datos y valorar con análisis de riesgos qué información subimos a la nube, pero por ejemplo cifrada, porque implica un nivel de seguridad mucho mayor, porque al final lo que estamos haciendo al transferir nuestros datos a la nube, que no es un mundo metafísico ahí, sino es otro servidor que le estamos dando a alguien nuestra información, no sabemos realmente si ojalá cumpla todas las medidas de seguridad o si por un ataque que han buscado el cibercrimen aprovechar estos servicios en la nube, van a ser víctimas de ese robo de información. Entonces, ese análisis de la información que subimos debemos protegerla también dependiendo del riesgo que tengamos en la misma. Y ahora también nos secuestran la información. He visto varias instituciones públicas y privadas con lo que se llama el ransomware, que son este tipo de aplicaciones que secuestran nuestros datos y nuestra información y piden un rescate a cambio. ¿Qué implica esto? Esto sería muy fácil de solucionar si tuviéramos respaldos al día o si tuviéramos respaldos con un corto tiempo. La mayoría de las instituciones donde ha aparecido esto no pregunta, ¿y el respaldo? Creo que hace un año tenemos uno. O sea, un año de pérdida de información es gigantesco. Otras instituciones privadas donde ha estado me dicen, no tenemos respaldo de nada, ¿qué hacemos? Digo, miren, yo nunca recomiendo pagar, pero usted decide. Algunas han pagado y han tenido la suerte que les han dado la información. No es la recomendación
mejor, porque efectivamente eso motiva al cibercrimen a seguir realizando esas actividades, pero después de eso, estas han comenzado a hacer respaldos. Recuerdo una que recientemente le pasó y pagó, y por dicha le devolvieron, le dieron la clave para recuperar la información, y desde eso dice que hace respaldos todos los días. Entonces, pero uno debería no aprender de esta forma estos temas. Pasemos. El ransomware es una realidad y va a seguir. A nivel institucional y empresarial está pasando muchísimo, pero a nivel personal también. De nuevo, si le secuestraran su teléfono, la información tiene un respaldo, su computadora personal. El peor secuestro de información que se está dando y que es una medida que realmente preocupa, que está haciendo el cibercrimen, es secuestrar la información de las computadoras personales y pedir de rescate fotografías desnudo o desnuda. ¿Por qué? Y en las que he visto están pidiendo 10 fotografías, liberan la información y después siguen extorsionando con las fotografías. Entonces, es un tema así de delicado lo que estamos viviendo. Siguiente. ¿Qué se espera para 2018? Y por eso debemos seguirnos cuidando. Espionaje como servicio. Vieras que el cibercrimen ahora ofrece hasta soporte a distancia para ayudarlo a usted a contratar servicios de cibercrimen. Entonces, el espionaje y robo de información lo tendremos para este 2018 como parte. Desinformación, ese es otro tema y un reto que lo vemos todos los días en redes sociales. Dar información falsa, comunicaciones falsas que puedan afectar el país o una institución, etcétera, es todo un reto. Y además en internet comenzamos a ver el tema de que todo el mundo cree que es cierto todo lo que se publica en Facebook. Entonces a mí me ha dado gracia en algunas noticias que sale como un dinosaurio gigante que encontraron en el Amazonas y sale una noticia que viene en un tráiler y es obviamente un montaje. Tengo colegas abogados que lo han compartido y yo le he tenido que decir, ¿usted no cree que sería cadena nacional mundial si encontraron ese dinosaurio gigante o estas cosas? Tenemos que dudar y confirmar la información y ese es un gran reto. Manipulación de mercados, el tema de infraestructuras críticas sigue siendo todo un reto también. Extorsión con el uso de criptoactivos. ¿Qué quiere decir los criptoactivos? De nuevo, cobros core Bitcoin del secuestro de información. Ese lo estamos viendo también fuertemente. Especulación con criptomonedas, pero ese es un tema de la inversión en Bitcoin que se espera para el 2018 explote la burbuja de Bitcoin. Es demasiado lo elevado que está el precio de Bitcoin para que soporte. Este análisis lo realiza don Jamie J. Cano, que es un especialista de Colombia de la región, muy reconocido, colega y amigo. Pasemos. Pero bueno, comencemos a hablar de dónde están nuestros datos después de este contexto de cómo estamos. Antes, los datos estaban realmente centralizados. Se sabía dónde estaban las tablillas, se sabía dónde estaba la información, se tenía claro quién tenía los registros, la información no se distribuía tan rápidamente, no todos sabían tallar piedra también. Entonces, después, antes de eso, en el intermedio comenzamos a tener distribuciones por medio de papel. Por cierto, los registros que llevaban las iglesias con la fe de bautismo y los matrimonios permitían llevar un registro muy claro de la información que teníamos. Por cierto, esta está en un sitio público, los registros de varias iglesias del país. Entonces por ahí encontré el primer lemaitre que está registrado en Costa Rica, entonces me pareció interesante tener ese dato. Esa parte de la información estaba tal vez un poco más distribuida, pero todavía estaba controlable. En el mundo intermedio, no sé quién usó las tarjetas perforadas para hacer matrículas. Entonces, si usted se equivocaba en algún curso, terminaba en otro curso que jamás pensó. Entonces era una emoción, usted llevaba un curso para perforado de tarjetas. Entonces, la información que llevaba le permitía ahí el marcaje matricular de una manera más tecnológica. La información, usted comenzaba a manejar información, usted cargaba la información y creaba su propia información de registros. Todavía estaba controlada nuestra información. ¿Y dónde estaba? Estos equipos de esa época, de estos disquetes, de esas computadoras y demás, su capacidad de conexión a la red todavía era casi imposible. Todavía usted controlaba los dispositivos y sabía quién se los distribuía y a quién le estaba dando la información y quién la tenía. Todavía en el mundo intermedio tenemos esto. Tenemos grandes bancos de información en papel. Yo espero que más acomodado que este.
pero que ahí está, tenemos búnkers de información de papel que las universidades tienen y pagan y mantienen, y todavía no hemos migrado a un mundo digital. Pero ahora la información ha perdido el control nuestro, muchas veces está en sitios que ni conocemos. ¿Cuántos aquí podrían asegurar dónde está toda su información? Con los teléfonos que ustedes tienen y demás, su información posiblemente está en servidores de Google, Registro Nacional tiene nuestros registros, posiblemente la universidad tiene registros nuestros, los bancos, etcétera. Nuestra información está muy distribuida actualmente y el control se vuelve bastante difícil. Dentro de nuestras instituciones manejamos también una gran cantidad de información de personas y usuarios que tenemos y que custodiamos. Este es otro ejemplo, vean que en las computadoras, las unidades portátiles, los smartphones, etcétera, la nube, tenemos información distribuida por muchos lugares que realmente ahora no controlamos exactamente dónde se encuentra. Redes sociales, que es todo un reto desde el punto de vista personal, empresarial, institucional, de qué información publicamos. Yo he visto trabajadores meterse en enredos por publicaciones que realizan, no solo en el ámbito de decir algo mal del jefe, sino en el ámbito de publicar información laboral. Recuerdo informáticos ver publicar, decir, mire, estoy programando algo para mi trabajo y no me resulta, aquí está el código, ¿alguien me puede ayudar? Yo digo, Dios mío, está arriesgando toda la institución publicando eso. Entonces, es todo un reto de políticas de uso de tecnologías y la información que permitimos en redes sociales. Este es un data center de Google, no el más grande, pero es monstruoso. Es impresionante la inversión que realizan estas empresas en mantenimiento y aseguramiento y control de información y además minería de datos. Obviamente no es gratis, los datos nuestros son el negocio de ellos. Si tienen chance, en la página Telegeography está el mapa, y este es el 2017, del cableado submarino que tiene el planeta. ¿Por qué siempre me parece importante esto? Siempre hablamos de Internet como un mundo que está ahí casi etéreo y que Internet existe y todo lo damos, pero hay toda una plataforma física detrás que interconecta todo el planeta. Aquí están todos los cables submarinos, por cierto, en la página pueden interactuar y ver los cables directamente y acercarse, hacer zoom y ver todas las conexiones que tenemos, pero esto refleja cómo el planeta está interconectado y por qué la información que tenemos en Costa Rica podría ir a otro país y por qué el cibercrimen podría atacarnos desde cualquier lado y hurtar información de nuestras empresas e instituciones. Entonces, aquí está en detalle los cables que tenemos en Costa Rica, los cables que tenemos en la región. No se comparan a otras regiones. Costa Rica, por dicha, tiene 3 conexiones de salida de Internet, pero países como Europa o Estados Unidos es increíble la cantidad de conexiones que abaratan los costos, pero ese es otro tema para otra charla, brechas digitales en esto. Pero aquí podrían ver en detalle que estamos interconectados y la información viaja hacia todos los sectores del planeta. Los que no lo conocen, eso es un cable submarino cortado a la mitad. Ahí es donde nuestra información viaja todos los días a todos lados. Eso siempre me parece bonito porque además le da una ubicación a uno de que hay una parte física de Internet que pocas veces conocemos. Costa Rica tiene sus puntos de conexión, los cables submarinos van y entran a nuestras costas y ahí tienen los puntos de conexión, son zonas protegidas obviamente porque por seguridad. Imagínense si se permitiera a alguien llegar a dañarlos, ya bastante se dañan con los barcos de por sí y hay toda una flota que le da mantenimiento a nivel mundial a los cables submarinos si se dañan. Entonces, ¿dónde están nuestros datos? Esta es una estadística de qué pasa en un minuto en nuestros datos. Así de increíble, por ejemplo, Facebook, 4.166.000 personas dan like en un minuto. Por cierto, un like dice mucho de las personas. A veces pensamos que eso no, pero realmente en el estudio de minería de datos que realiza Facebook, un like dice mucho de nuestra personalidad, de nuestras opiniones, etcétera. Ellos cruzan toda esta información pues, para generar perfiles nuestros. Igual otros datos interesantes que ahí pueden observar de lo que pasa, por ejemplo en Netflix, 77.160 horas de video en un minuto. ¿Cuánta gente está viendo series a nivel mundial? Entonces nuestros datos se están generando a todo momento y en un minuto. Es impresionante la cantidad de información que se está generando en estas empresas. Entonces, ¿qué son nuestros datos en este momento? Un gran negocio.
y son un gran negocio para muchas empresas. Pero sobre todo, y desde nuestra perspectiva, son activos de información que son negocios muchas veces para el cibercrimen y que buscan aprovechar esta información para venderlas. Yo lamentablemente he visto bases de datos del país vendidas en redes donde las ofrecen al mejor postor por costos realmente que uno pensaría elevados, pero a veces no tanto. Por ejemplo, he visto bases de datos vendidas a $5,000, que uno se preocupa que nuestros datos estén fluyendo de esa forma y de todo el país. Pasemos. Y aquí comenzamos a hablar de intimidad y privacidad. Actualmente, y el desarrollo de la privacidad y la intimidad, donde actualmente la privacidad es un concepto más amplio que la intimidad. ¿Por qué? Pues incluye un conjunto más amplio de facetas de la personalidad del individuo. Pero la utilización de nuevas tecnologías informáticas ha ampliado a una nueva modalidad, tal vez una privacidad e intimidad recargada sobre un nuevo concepto. Bueno, y antes de entrar a ese nuevo análisis, actualmente nuestra privacidad pasa por, y yo siento que ha sido una búsqueda de que nuestra privacidad e intimidad ya no interese, y creo que muchas empresas han buscado esta línea, pero realmente la privacidad e intimidad es un elemento fundamental, pero muchas veces la gente no se preocupa y publica absolutamente todo lo que hace en redes, etc. Entonces, nuestra vida privada termina siendo muchas veces la más vulnerada por nuestra conciencia y nuestro propio consentimiento. A veces no nos damos cuenta, pero al publicar simplemente la ubicación de dónde estamos en X lugar, ya estamos dando información sensible para cualquier otra situación, etc. Entonces, hacer conciencia de esa privacidad e intimidad, que es parte de nuestros derechos, y no perderla es importante. Pero entonces, ahora hablamos no solo de privacidad e intimidad, sino de autodeterminación informativa. Entonces, ¿qué busca? Brindar al individuo un ámbito amplio de control sobre aquella información que haga referencia a su persona. Desde hace muchos años, la Sala Constitucional comenzó a hablar de autodeterminación informativa, pero lo vimos ya concretamente, y por sí la Sala siempre hablaba que era necesaria una normativa especial, que era el tema de protección de datos, y que ya se creó. Entonces, la autodeterminación informativa permite que nosotros decidamos el uso que se le da a la información. ¿Cómo se cruza esto con nuestras instituciones y empresas? Nuestros clientes y usuarios tienen autodeterminación informativa, y lo que vamos a ver después sobre consentimiento informado, donde implica que ocupamos que nuestros usuarios y nuestros clientes sepan qué vamos a hacer con su información, nos autoricen ese uso de información a raíz de los marcos normativos que actualmente tenemos y que podría implicar faltas dentro de nuestra institución, faltas administrativas y hasta faltas penales si hacemos mal uso de esos datos. ¿Cuáles son los principios? Un principio democrático, la gente tenga claro el uso de la información y pueda decidir. Derechos humanos, el tema de privacidad e intimidad es parte de los derechos humanos, y una participación ciudadana activa que defina los usos que quiere darle a esa información. Estos son elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. El control efectivo sobre el uso y el destino de nuestros datos implica que la persona tenga claro, primero, la responsabilidad que tiene sobre su información, y segundo, que puede decidir hasta eliminar información de nuestras instituciones si procede. Siempre hay excepciones. Voy a decir una frase en derecho que los que son abogados sabrán que decimos mucho, porque mis estudiantes me preguntan: profe, entonces ¿eso se puede? Y diría sí, pero no. Entonces, uno siempre dice sí, pero hay excepciones. Entonces, los que han tratado con abogados saben que esa es una frase célebre nuestra. Entonces, sí se puede eliminar información, pero en ciertos casos se debe mantener. Entonces, vamos a analizar algunos temas. Lo que les comentaba, el consentimiento informado debe ser claro, conciso, la persona debe saber y la institución tener un procedimiento donde se establezca ese consentimiento de las personas. No solo porque ahora la normativa lo prevé, sino para evitar malos entendidos después de un uso que consideren inadecuado las personas. Y tenemos un gran reto también. Hay un tema, las instituciones están incluyendo dentro de muchos de sus equipos Internet de las cosas. Entonces tenemos Smart TV. ¿Alguien tiene Smart TV? Muchos de los Smart TV, por cierto, por consentimiento informado, ustedes cuando los prendieron les decían que aceptan las condiciones.
ciertos modelos de Smart TV, si no recuerdo, los Samsung, pedían la autorización para siempre tener activado el micrófono, con el fin de mejorar nuestros productos, decían. Eso y lo leí y estaba establecido claramente en el consentimiento. Obviamente este era un consentimiento abusivo. En Europa se les condenó por esta situación y tuvieron que eliminar esa práctica. Pero en el país muchos tuvieron estos televisores hasta que fueron condenados en Europa para dejar esa práctica y nadie se dio cuenta que estaban letritas permitiendo que siempre el micrófono estuviera activo. ¿Qué ganaban con el micrófono siempre activo? Obviamente era información nuestra que querían adquirir. ¿Qué pasa con estos equipos dentro de las instituciones? ¿Cuánta información sensible estamos dando? ¿Qué pasa con el Internet de las cosas que estamos trabajando en nuestras empresas, etcétera? Implican un alto riesgo de fugas de información o pérdidas de información que van a implicar una responsabilidad. Se espera para el 2020 50.000 millones de cosas de Internet de las cosas inteligentes teniendo información. Yo no sé qué tan inteligente sea, yo creo que inteligente es el mercado porque va a tener muchos datos de nosotros. Con los riesgos que implican. ¿Quién ha escuchado un antivirus o un anti-malware, etcétera, para un microondas o para una refrigeradora? Nadie. Los desarrolladores de Internet de las cosas han dicho en un congreso que existió, que ocurrió hace como un par de años, y hace 2 años dijeron, el tema de seguridad posiblemente lo resolvemos dentro de 5 años, porque no hay un estándar ni un protocolo de seguridad para Internet de las cosas. Todavía no he escuchado ningún estándar para eso. Entonces, el riesgo es latente y vamos a ver en qué temas, por ejemplo, ocurre el riesgo. Les cuento que esta refrigeradora llevaba una doble vida. Entonces, en el día congelaba, en la noche se dedicaba al cibercrimen. Esta no, porque esta la de la foto no, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedía con esta refrigeradora? Fue la primera vez que se detectó un elemento de Internet de las cosas que el cibercrimen había tomado y esa refrigeradora se conectaba a Internet y muy positivo, sí, le avisaba a usted cuando no tenía ciertos productos, etcétera, le hacía los pedidos, pero además el cibercrimen logró infectar este equipo y que enviara phishing, un spam masivo que enviaba phishing a diferentes cuentas de correo para pues el cibercrimen lograr comenzar sus tareas para buscar estafar gente. Entonces la refrigeradora fue el primer elemento que se descubrió que el cibercrimen logró controlar. Lo de los Smart TV, lo que les comentaba, esa fue una vulnerabilidad en masa peligrosísima que existía y que la misma empresa buscaba y fue realmente riesgo, pero además los Smart TV también tienen riesgos de vulnerabilidades que todavía no han sido solventadas. Y temas más delicados con el Internet de las cosas. Por ejemplo, este es un corazón artificial que tiene conexión inalámbrica, tiene wireless. Y usted dice, qué positivo, porque usted se conecta, lo lleva en el teléfono y usted le avisa como su corazón está fallando, mejor busque el hospital más cercano, pero no corra para que no se agite, ¿verdad? Vaya con calma. Entonces, yo me imagino el susto de que a uno le aparezca mensaje. Pero y usted dice, muy positivo, me va registrando todo el uso, cualquier cosa extraña y posiblemente le avisa al doctor inmediatamente. O llama a una ambulancia, le dice a uno, quédese quieto ahí, estamos llamando a la ambulancia, no se mueva más. ¿Qué sucede? Estas capacidades de conexión todavía no tienen medidas de seguridad adecuadas. Ya se ha hablado, la Interpol, la Europol, la FDA de Estados Unidos está convencida que estamos a las puertas del primer ciberasesinato. Ni siquiera lo dan por duda. Dicen, ya está, esto va a ocurrir. Estamos pidiendo a las empresas desarrolladoras que aumenten su seguridad, porque en cualquier momento nos vamos a enfrentar al primer ciberasesinato en el planeta. Entonces imagínense, ya hay un ataque con capacidad inalámbrica, usted logre atacarle e infectarle con un malware el corazón artificial. Y usted dice, uy, no le puse el antivirus. No existe ni siquiera. Entonces no hay forma actualmente de protegerse. Es todo un reto. Otros elementos que están en riesgo, y vean qué delicado, bombas de insulina, desfibriladores, ventiladores mecánicos, monitores, cuyos sistemas informáticos pues, pueden ser víctimas de ataques, porque actualmente no se ha establecido un marco de seguridad en estos. Lo que les comentaba, la FDA, Estados Unidos, ha dicho, miren, aumenten la seguridad de los dispositivos, estamos a las puertas de ese primer ciberasesinato así de peligroso. Y esa es la parte desde el marco legal, desde el marco estructural, desde los riesgos que existen. Pero ¿qué pasa desde la realidad informática? Muchas veces los informáticos, ¿cuántos informáticos hay acá?
¿Hay informáticos? No. Ah, bueno, entonces puedo hablar mal de mi gremio. Entonces, muchos informáticos cometemos el error de no tratar con el cliente adecuadamente para explicarle las situaciones, para entender qué es las necesidades que tiene, porque muchas veces damos por un hecho, es que ellos no entienden, yo soy el que entiendo. Eso le pasa a los abogados también, muchas veces. Entonces hay que saber entender y explicarse para comprender los retos y además ver las necesidades adecuadas de seguridad de la información que se tenga en una institución o empresa. La Deep Web, que también es todo un reto en esta temática. Muchas veces el cibercrimen ha aprovechado la Deep Web pues, para buscar que el cibercrimen aproveche, que es más difícil la búsqueda. Por cierto, entrar a la Deep Web y usarla no es ilegal. El tema es el cibercrimen ha aprovechado el uso privado que puede tener la Deep Web para buscar aprovecharse de este tipo de acciones. Entonces, también es otro reto dentro de este marco. Entonces, ¿qué pasa? Para centrarnos en el punto de la respuesta jurídica. Tenemos la Ley de Protección de la Persona frente a los datos personales. No sé si lo han tocado esta semana, pero así rápidamente, porque me prefiero centrarme en los delitos propiamente penales. Esta establece pues, todo el marco de protección de la autodeterminación informativa, la actividad privada y la defensa de libertad e igualdad de los usuarios. Este marco es necesario que lo tengan presente siempre para la protección y uso adecuado y acceso que tengan las personas y los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que pueden generar las personas dentro de los marcos de información y nuestras bases de datos que pueden ejercer y que, por cierto, yo comentaba que era necesario pasar al mundo digital porque la normativa establece que si alguien con la Ley de Protección de Datos les pide accesar a la información personal o la información que se tenga sobre él en la institución, alguien debe responder la institución en 5 días, si no estaría en mora y ya tendríamos una causa para una sanción administrativa. ¿Qué sucede con esto? Imagínense los búnkers de papel que alguien llegue y diga, mire, yo quiero saber qué tienen sobre el Roberto Lemaitre. Y la normativa dice que aunque yo pida solamente que quiero saber si el número de cédula está bien, por decir algo, en la UNED, por dar un ejemplo, pero que entonces mis registros estén en papel y en un búnker, quién sabe dónde guardados, por dar un dato, que sé que otras universidades manejan muchos datos de esa forma ya bastante viejos. Y que usted en 5 días tenga que ir a buscar a los registros y demás y buscar y recolectar toda la información que se tenga sobre X persona en 5 días. Esto muchas veces va a ser imposible dentro de los marcos de papel que manejamos y ya estaríamos en falta porque la normativa establece 5 días para responder. Ahí están los derechos ARCO que les hablaba, la normativa los establece. Pasemos esta. Firma digital, el que tenga firma digital pues tiene una gran ventaja de presentar sus procedimientos, documentos con la firma digital, con 3 elementos que establece la firma digital que son fundamentales para mí: la autenticidad, integridad y no repudio. El no repudio me parece uno de los elementos más importantes porque le pone la responsabilidad al usuario de la firma digital y no a la institución. Entonces, si algo me llega con firma digital, yo le creo. Yo lo creo y le toca a la persona demostrar que no sé, que fue amenazada, que etcétera, que algo le pasó por lo que está firmado digitalmente, pero ya no le toca a la institución. Entonces, es una gran ventaja. Dentro del Código Penal tenemos varios marcos normativos que me parecen importantes comentar. Violación de correspondencia, comunicaciones, que pueden ocurrir dentro de los marcos de archivística. Pena de prisión de 1 a 3 años a quien con peligro o daño para la intimidad y sin autorización. Siempre la autorización es fundamental para ejercer acciones de conocer información de X persona o acceder hasta las propias informaciones de otros compañeros dentro de la institución. Cualquiera que apodere, accede, modifique, altera, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remite documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona. Estaría dentro de este marco normativo. La misma sanción se impondrá a quien con peligro o daño para la intimidad difunda esta información o documentos privados que carezcan de interés público. Estaría dentro de estos delitos. Y quien promueva, incite o contrate para un beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute estas conductas, o sea, contrate un grupo cibercriminal, también lo hace. Estaría dentro del delito. Pero aquí es donde viene el detalle. Hay un agravante en prácticamente todos los delitos informáticos que encontramos. La pena aumenta de 2 a 4 años de prisión cuando le corresponde a ¿quién? Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda los documentos o comunicaciones. Esto entre muchos casos los archivistas.
y creo que muchas veces nadie les ha informado que tienen una pena mayor si algo ocurriera con esta información o un mal uso que le dieran a esta información. Entonces ya están enterados. Igual, si hay informáticos acá o si conocen a los informáticos, díganles que también los encargados de administrar o dar soporte al sistema red informática de esa base de datos digital que se tenga, o que en razón de sus funciones, y aquí puede de nuevo los archivistas tener parte, tengan acceso a dicho sistema o red, la pena es más alta por el puesto que ocupan. A mí sí me faltan 5 minutos ya. Entonces, vamos a pasar rápidamente para que conozcan los demás delitos. Un toquecito atrás. Violación de datos personales. ¿Qué es un dato personal? La normativa de la Ley de Protección de Datos ya lo establecía. Un dato personal es cualquier dato que logre identificar a una persona, y cualquiera que haga mal uso de un dato personal, que ya sea la imagen, la voz, elementos que logren identificar lo que se tenga, genera que tengamos una pena también de los delitos informáticos. Daño informático: si alguien hace un daño dentro de una base de datos, si altera la misma o la afecta de alguna forma, tiene también una pena de 1 a 3 años, y si la información que estaba en esa base de datos, que alguien buscó hacerle ese daño, no se puede recuperar, tiene todavía esa persona una pena más alta de 3 a 6 años. Si alguien hace un daño agravado que recae sobre las redes o sistemas o equipos informáticos, tiene una pena de 6 meses a 4 años, para que la conozcan. Pero si ya hablamos de un sabotaje, una intención de dañar una institución o esa base de datos que realice la persona, tiene una pena de 3 a 6 años el que la ejecute dentro de este tema. Vea que la pena en sabotaje aumenta de 4 a 8 años si es realizado por un empleado encargado de dar soporte o que ingrese al sistema. Si alguien sabotea una base de datos y que por sus funciones en el trabajo ingresa a ese sistema, tiene una pena así de alta, de 4 a 8 años de prisión. De igual forma, existe el delito de suplantación de identidad, que puede ocurrir dentro de nuestras actividades, y también nuestra normativa prevé penas para este delito. El espionaje informático: también existen penas si se está realizando alguien espionaje dentro de la información, valiéndose de elementos tecnológicos, también tiene una pena dentro de nuestra normativa. Y para que sepan, si alguien también propaga programas maliciosos, o sea, malware, virus, etcétera, dentro de nuestras bases de datos, o instiga a otras personas a descargarlos, o pone en un sitio oficial un enlace para descargas para afectar gente, también está dentro de nuestra normativa como delito. De igual forma, suplantar páginas electrónicas, suplantar sitios de gobierno, sitios de instituciones, el sitio de la UNED, en este momento también es un delito. Tiene 1 a 3 años solo el hecho de suplantar la identidad del sitio, pero si ya captura información sensible, datos de las personas, tiene pena de 3 a 6 años. Y si alguno facilita de alguna forma con nuestras bases de datos, o dando acceso a los sistemas o a nuestras redes o a esas bases de datos que ustedes tienen y manejan para aprovecharlas, hay un delito de facilitación del delito informático también. De igual forma, si difunden información falsa los que estén relacionados con el tema financiero y la afectan, también tiene una pena en el país. ¿Qué hacer en este escenario? Pasemos ahí. El debido cuidado de la seguridad de información, y que don Jamie J. Cano establece todo un desarrollo en este marco, tenemos que tener un programa de seguridad desarrollado en nuestras instituciones. Tenemos que tener una responsabilidad frente a las fallas de seguridad. Nada es 100% seguro, siempre va a pasar algo, pero debemos tener cómo responder contra esto. Tenemos una obligación legal de protección de la información, nos la da la Ley de Protección de Datos, que dice que cualquier situación que pase con la información dentro de la empresa o la institución debe ser reportada y debe tenerse medidas, y además antes debe haber protocolos de protección de la información. Entonces, desarrollar un gobierno de seguridad dentro de este marco de nuestras instituciones. La información es un activo, y no es activo más valioso. Implica no solo protección de información de la empresa o de la institución, sino también información de nuestros usuarios, que también es muy valioso y que el cibercrimen siempre está buscando. ¿Qué debe hacerse? Definir quién tiene acceso a la información, qué pueden hacer las personas con esta información, qué permiso se le permite hacer esta información, cuánto tiempo se le permite tener acceso a X persona a una base de datos,
quién tiene la autoridad para cambiar el acceso y cómo, no que todos tengan permisos para modificar las bases de datos, los roles y responsabilidades frente a este tratamiento de información. Estos son elementos importantes a tener en cuenta a la hora de establecer perfiles de acceso a las bases de datos, por ejemplo. Y rápidamente, este programa de seguridad de la información incluiría las personas, los procesos y la tecnología. Las personas, como hablábamos, tener una cultura de seguridad, el aseguramiento de prácticas dentro de este marco, los procesos, el entender los riesgos que tienen las instituciones, analizarlos y tomar acciones, y que la tecnología no sea como la panacea que pensamos que resuelve todo, sino es un elemento más que suma a la protección. Pero si las personas o las metodologías y los procedimientos que tenemos no son adecuados, no interesa la tecnología que tengamos, las fugas de información, a las pérdidas de información y las responsabilidades que va a conllevar con ello, siempre las vamos a tener. Pasamos. Entonces llegamos a la conclusión que la ciberseguridad es un tema de todos y que debemos tomarla responsablemente y tomar acciones y no arriesgarse innecesariamente a la hora de tener que tomar medidas. Les agradezco el tiempo, creo que no me pasé mucho, ha sido un gusto. Gracias. Bien, agradecemos a todos los conferencistas y ponentes de este seminario latinoamericano. Pero ha llegado el momento de hacer la clausura de este seminario. Han sido 3 días de reflexión sobre legislación archivística, que esperamos haya cumplido con todas sus expectativas y sea de provecho para el ejercicio de sus funciones. Para cerrar esta tarde tenemos las palabras de la doctora Liliana Patiño, fundadora de Sellar y de Argentina. Doña Liliana. Bueno, todo lo lindo y bonito siempre tiene un fin, ¿no? Y es lo más triste. Uno se lleva el mejor de los recuerdos, especialmente haber compartido todos estos días con ustedes, con gente ya conocida, con gente nueva que conocimos. Hablo en nombre de todos, no hablo en mi nombre. Esto surgió como una necesidad de que estamos muy desprotegidos y por eso fue la idea de comenzar con seminarios de legislación. Todos los países latinoamericanos nos parecemos, ya lo dije, pero nos diferenciamos. Les voy a hacer una pequeña reseña de conclusión de este seminario. Luego las conclusiones definitivas y las actas van a estar publicadas. Todos tendrán esta información a través de la organización de este seminario. Pero no puedo dejar de agradecer, y esto en forma personal, a Yesenia, que me recibió en su casa, a Carlos, que me invitó, Evelyn, Luis, Lavinia, gracias. Costa Rica recibió en la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, al Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística, CELIAR, en su tercera edición durante 3 días que se desarrollaron el 21, 22 y 23 de noviembre de 2017, denominado Reto Global para la Transparencia y Óptima Rendición de Cuentas, con una asistencia de alrededor de 100 personas de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y de su anfitrión, Costa Rica. El evento fue presidido por el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED, el señor Carlos Alberto Salas Burgo, coordinador del CELLAR 2017, y la señora Luz Alba Chacón León, exdirectora del Archivo Nacional de Costa Rica y docente de la carrera de archivo, la que fue homenajeada por su trayectoria. Nos deleitó con sus interpretaciones variadas al piano el señor Francisco Piedra. Fueron presentadas conferencias magistrales y ponencias sobre los ejes temáticos establecidos en el estatuto del seminario. Las mismas estarán disponibles online en breve en el área de audiovisuales, como asimismo la filmación del evento, a la cual podrán acceder en el canal de YouTube. Un agradecimiento especial a los expositores que han enriquecido y actualizado saberes de los asistentes con sus exposiciones y respuestas a las inquietudes planteadas. En el cierre, lamentablemente no lo vamos a tener,
íbamos a tener un ballet. Yo lo tenía puesto en las conclusiones, pero bueno, pido las disculpas del caso. Gratitud y reconocimiento a la organización de esta actividad académica, a todas las personas que contribuyeron a que este evento haya sido un éxito. Tengo el placer y tenemos el placer de anunciar que el próximo Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística será realizado en nuestro hermano país latinoamericano, Nicaragua, desde la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, en la representación en este momento de su coordinadora de la carrera de Gestión de la Información, la magíster Alba Rodríguez Herrera, para la cual pido un fuerte aplauso. Y como último, no olviden que la desorganización de los archivos contribuyen para la no transparencia y la inaccesibilidad a la información. No dejen de lado trabajar en equipos interdisciplinarios, no abandonen esta labor y recuerden que no solo estos eventos son los que unen una idea, sino que cada uno de ustedes, al volver a sus países y los que quedan acá en Costa Rica o a sus lugares de trabajo, sigan ocupándose del tema para poder seguir y conseguir la protección legal que tanto necesitamos. Gracias y hasta pronto.